Mencionada Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a Jehová buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Como la toda mencionada Jehová, grandes son sus maravillas, como la toda mencionada Jehová, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grande es Jehová, digno, Él es digno, nuestro Dios, digno de alabar, eres digno de alabar, eres digno de alabar, eres grande Jehová, poderoso, eres grande Jehová, grande es tu nombre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les saludamos esta noche desde Campeche, México. Saludos de Campeche, México. Saludos de Campeche, México. Esta tarde, donde vamos a estar tocando un tema muy importante y necesario para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia que Cristo viene a buscar, que dice su palabra, que es una iglesia pura y sin manchas. Pero antes que cualquier cosa, vamos a hacer una oración para declarar cielos abiertos, para declarar la palabra de Dios sobre la vida de las personas que van a ver esta transmisión, sobre la vida de nosotros, sobre la vida de cada persona que va a ser un tiempo para escuchar este mensaje que esperamos que sea de edificación para usted. Y yo quiero orar de esta manera y decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero decirle igual, hermano, antes de hacer la oración, que lo que vamos a estar tocando acá es algo que no es fácil de hablar y algo que no mucho habla. ¿Por qué? Porque es un tema de guerra espiritual, un tema donde en las fuerzas del enemigo son exhibidas sus artimañas, su carácter. Por eso nosotros tenemos que orar para declarar cielos abiertos, para atar toda confusión, toda arma que el enemigo quiera usar para que usted no reciba esta palabra, para que usted se distraiga, para que usted no sea edificado. Pero esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le pedimos que sea el Espíritu Santo que convenza su corazón, que convenza su alma, que convenza su espíritu de que hay una necesidad de su presencia en el corazón de cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por todas las personas que van a mirar esta transmisión, por todas las personas que han hecho ese tiempo para recibir un mensaje. Sabemos que tu palabra dice que la fe viene por el oír, y esta tarde declaramos que la fe de los que vean este programa se incrementa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La fe de los que ven esta transmisión, su corazón empieza a recibir esta palabra y empiezan a abrirse los ojos espirituales, empiezan a abrirse los ojos de usted, empieza su entendimiento a percibir esta palabra y a darse cuenta que hay un mundo espiritual que es más real que el mundo natural, material que nosotros podemos ver. Declaramos esta palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús y nos ponemos de acuerdo, atando toda oposición de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo hombre fuerte de resistencia, atamos todo hombre fuerte de religiosidad, atamos todo hombre fuerte de pobreza, de escasez, de miseria, de persecución, de tragedia, de accidente, de desgracia, en el nombre de Cristo Jesús, y lo lanzamos al abismo por el poder de la palabra, ahí donde pertenecen.
y le ordenamos que suelte a las almas, que suelte en las vidas, que suelte en las familias, que suelte a los hijos, que suelte a los matrimonios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos esta palabra hecha y nos cubrimos y cubrimos al estado de Campeche. Diga conmigo, cubrimos al estado de Campeche con el poder de la sangre de Cristo, la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Cubrimos el estado de Campeche y declaramos cielos abiertos esta noche durante esta transmisión, y que esta palabra llegue a su corazón y se hace rema, que esta semilla que yo le estoy sembrando hoy empezará a multiplicarse en usted al 100 por 1. Va a dar un fruto, va a dar un efecto y va a tener un resultado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Que así sea, que así sea. Que así sea. Escucha, hermano. Esta noche yo le voy a hablar de el proceso de la liberación y la restauración. El proceso de la liberación y de la restauración. Pero para que yo a usted le hable del proceso de la liberación y de la restauración, primero le tengo que hablar cómo es el carácter de los demonios, cómo es la conducta que ellos desarrollan, cómo es que ellos atacan al ser humano, cómo es que ellos buscan atormentar, destruir, aniquilar a la raza humana, todo lo que tenga el nombre de Dios, todo lo que tenga la promesa de Dios, todo lo que Dios ha comprado, todo lo que Dios ha creado, el enemigo va a tratar de atacarlo. Recuerde que este es un choque de dos reinos, reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Siempre va a tratar de golpearlo, de frenarlo. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos en el espíritu lo arrebatan. En este caso lo arrebatamos. Hablamos, no callamos, enseñamos, edificamos, oramos, bendecimos, intercedemos, clamamos y declaramos esta palabra sobre la vida de las personas. Escuche, dice la Escritura que, escúcheme, le voy a hablar en Lucas 8, el Evangelio de Lucas capítulo 8, del verso 26 al 39. Capítulo 8 del libro de Lucas, verso del 26 al 39, donde el mismo Jesús de Nazaret se encontró con un espíritu o con una legión que atormentaba a un hombre. Y escucha esta palabra, hermano, es muy interesante. Todo eso que le llamamos malos pensamientos, que le llamamos enfermedades, que le llamamos dolor, tristeza, muerte, suicidio, adicciones. Dentro de este hombre, cual habla la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, repito, verso del 26 al 39, ese hombre solamente, escuche, usted va a decir, wow, pastor, ¿qué? No lo puedo creer, créalo y léalo. Escúcheme, ese hombre, solo esa persona tenía una legión de demonios. Y una legión es entre 4,000 y 6,000 demonios. 4,000 y 6,000 demonios que estaban dentro de ese cuerpo. Y dice la Escritura que ese hombre vivía en los cementerios. Ese hombre se lastimaba el cuerpo. A ese hombre lo ataban con cadenas de fierro y las rompía. Y quien sabe de lo que estoy hablando sabe que cuando uno de estos espíritus inmundos se manifiesta, hay una fuerza sobrenatural impresionante que puede levantar cosas, que puede quebrar cosas, que puede incluso manipular a 7 personas y lanzarlas por los aires, porque es una fuerza maligna, sobrenatural, espiritual, operando en la vida de una persona, y ya no es la persona, sino es la legión como la que estaba en el endemoniado Gadareno. Escúchenme, le voy a leer la historia para entrar en contexto, y luego nosotros vamos a ir discerniendo y hablando acerca del proceso de la liberación y la restauración. Escuche esta palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 26. Arrancamos y paramos en el 33. Escuche cómo dice. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, o sea, al llegar Jesús a tierra en la barca, vino a su encuentro un hombre de la ciudad
endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Dese cuenta de ese carácter, andaba desnudo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es decir, este hombre vivía en el panteón. Se da cuenta de ahí, vamos hacia el primer alto. ¿Cómo es el carácter de los demonios? Mire, escúcheme, le voy a soltar esto. Mire, escúcheme esta palabra. Es muy importante que usted la capte y usted la discierne y diga, ahora entiendo por qué tengo tormento, por qué no puedo estar en paz. Hay un sinónimo que le enseñamos. Si usted no puede tener paz, si hay estrés, preocupación, ansiedad, es una operación del enemigo que está tratando de aniquilarle, enfermarle y oprimirle, machucarle contra el piso, aplastarle, tenerle oprimido. Escuche, escuche eso, escuche esa palabra. Entonces dice que este hombre vivía en los sepulcros, este endemoniado. Cuando Jesús llega a Gadara, por eso se llama el endemoniado gadareno, el hombre le sale al encuentro de los sepulcros. La gente trataba de pararlo, trataba de amarrarlo porque se enloquecía, pero nadie sabía qué es lo que tenía que hacer. Y escuche, el trabajo de los demonios o espíritus inmundos es el de destruir, robar, matar y destruir. Escúcheme. Por eso ellos no se conforman con entrar a un cuerpo. Ellos también tratan de matarlo. Ellos al entrar a un cuerpo, por el conducto que haya sido, la puerta que hayan abierto, lo que hayan dicho, las prácticas que hayan hecho, ya sea brujería, sea idolatría, sea algún pecado sexual, sea algo incorrecto, algo que dice la Escritura que desagrada a Dios, entran a atormentar la vida de la persona. Y no solo la entran a atormentar, también entran con el fin de destruir a la persona y a la familia de la persona. Nótese cómo este hombre andaba desnudo y vivía en los sepulcros. Mire, vamos a avanzar un poco. 28. Dice, ¿quién este? El hombre, el endemoniado. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira esta palabra, espíritu de tormento, lo que le decimos a la gente, espíritu de tormento. Mientras ellos están ahí, la persona no puede estar en paz porque están atormentando, están atormentando, están atormentando. Están atormentando a la persona. No puede estar en paz la persona porque están golpeando su mente, su cuerpo con enfermedades, su corazón. Escuche esto. Dice, ¿quién es este? El hombre endemoniado. Al ver a Jesús, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La palabra tormento en la Biblia, mire esta palabra, hermano, se traduce como sufrimiento. Por eso si usted está sufriendo en un área de su vida, está siendo golpeado en un área de su vida, quiere decir, escuche, que usted tiene que acercarse a Dios, acercarse a un hombre, a una mujer que tenga la presencia de Dios, que Dios use su vida para que liberen su alma, liberen su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solo Dios, dése cuenta, delante de Jesús se arrodillan. Delante de Jesús se arrodillaron. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo? No me atormentes. En pocas palabras, el demonio le estaba diciendo a Cristo, el endemoniado, no me atormentes, es decir, no me hagas sufrir, le dijo en pocas palabras a Cristo. Porque cuando ellos están dentro de un cuerpo humano, escucha esta palabra, ellos están en paz. Por eso dice la Escritura que cuando salen de un cuerpo de una persona, esta es la base que le estoy hablando del proceso de la liberación. Cuando ellos salen del cuerpo de una persona, no crea que ellos son castigados. Dice la Escritura, Jesús mismo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y desiertos, buscando reposo, donde descansar. Y como no lo haya, se acuerda el espíritu inmundo, o sea, el demonio, y dice, regresaré a mi casa. Y si le encuentra a usted desocupado, escucha esta palabra,
Todo lo que está vacío tiene que llenarse de algo, hermano. Más que una ley de gravedad o una ley científica. Todo lo que está vacío tiene una tendencia a llenarse. Se puede llenar de lo bueno o se puede llenar de lo malo. El espíritu anda por lugares secos y desiertos. Una vez que sale del cuerpo de la persona, que es expulsado en el nombre de Cristo Jesús por la vida de un hombre de Dios o una mujer de Dios, ese espíritu se va, dice la Escritura, a lugares secos y desiertos. Imagínense, lugares secos y desiertos buscando reposo. Y como no lo haya, se acuerda y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice, y regresa. Y mire cómo Cristo deja la casa cuando nos acercamos a Él, confiamos en Él y pedimos perdón. Dice, y la casa está limpia y ordenada. Ese espíritu inmundo regresa y encuentra la casa limpia y ordenada. El problema no es que la encuentre limpia y ordenada. El problema es que la encuentre vacía. Dice la Escritura, va y toma 7 peores que él, es decir, va por refuerzos. Y regresa y entrado, dice, moran en esa casa, hablando del cuerpo del ser humano, hablando de los humanos. Y dice, y el estado de esa persona pasa a ser peor que el primero. Es decir, comienza a practicar cosas más peores, comienza a hacer cosas más malas. Es donde viene la locura. La gente que nosotros conocemos en la calle, que anda sin ropa, que anda gritando, gente que anda, a los que le llamamos locos, pues, a los que le llamamos locos. Entonces, dése cuenta, ese es un principio muy importante de la liberación, que no es que nada más usted sea libre, es que usted cuide su libertad. Por eso Cristo pagó en una cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra libertad. Dice la Escritura que Cristo ya nos ha hecho libres. Y hay gente que dice, pero no me siento libre. No es porque Cristo no te haya hecho libre, es porque tu libertad se la has entregado. Recuerde que Adán y Eva le entregaron el poder a Satanás cuando, aquí está la palabra, cuando desobedecieron en el Edén al Padre. El Padre le dijo, no comas de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres, ciertamente morirás, espiritualmente hablando. Desobediencia trae enfermedad. Desobediencia activa los espíritus inmundos llamados también demonios. Escucha esta enseñanza. Oiga, hay gente que enseña. Hay gente que enseña que los espíritus inmundos son unos y los demonios son otros. Pero no es verdad, hermano. No es verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra, mire, le voy a hablar esto. Los espíritus inmundos y los demonios son lo mismo. Le voy a decir por qué. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 29, por ahí vamos a pasar. Jesús se refiere en el griego como espíritu inmundo y como demonio a la misma legión que estaba dentro del endemoniado gadareno. Y ya le dije cuántos son una legión dentro de ese hombre, para que usted tenga una idea de qué es lo que había vivido, qué es lo que había practicado, que había dentro de ese cuerpo solamente de 4,000 a 6,000 demonios estaban dentro de ese hombre. Por eso es que estaba en el sepulcro, por eso es que no lo podían sujetar con cadenas y grilletes, por eso es que se lastimaba con piedras, por eso es que era violento, por eso es que rompía las cadenas. Mire la violencia que ejercía a través de ese hombre. Esa legión de 4,000 a 6,000 demonios que lo atormentaban y lo poseían. Mire esta palabra. Pastor, ¿no es lo mismo un espíritu inmundo que un demonio? Sí, es lo mismo. La palabra demonio en el griego se traduce como daimon, que quiere decir espíritu, que quiere decir inmundo. Hay quienes enseñan, escucha, hay una doctrina que enseña que los espíritus, mire, no se deje confundir, por eso yo le estoy dando esta palabra esta noche. Por eso hemos determinado sembrar en usted esta palabra del Evangelio del Reino. Escuche, que los espíritus son espíritus de gente que murió, que eran malos en la tierra y ahora sus espíritus andan atormentando a la gente. No, hermano, escúcheme. Los espíritus inmundos, demonios, son los ángeles caídos que hoy se transformaron en lo que son por haberse apartado de la presencia y haber sido echados, por haber desobedecido al Creador en el cielo y fueron expulsados por el arcángel Miguel en el cielo.
La escritura lo dice, y vi una batalla en el cielo y peleaba el dragón antiguo, la serpiente antigua llamado Satanás y Diablo, y peleaban Miguel y sus ángeles, y no se halló lugar para él en el cielo y fue expulsado a la tierra. El arcángel Miguel, por autorización y por la autoridad que el Padre le daba, como la que hoy nos da el Espíritu Santo, expulsó a Satanás del cielo a la tierra. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque él ha bajado a la tierra bravo, molesto, con ganas de destruirle. Por eso es que ataca a la raza humana. ¿Ya me está entendiendo? Escúcheme. Carácter de estos espíritus. Carácter cuando está en el cuerpo de la persona. Dentro del endemoniado gadareno, Jesús le pregunta, escuche, 29. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Note la palabra, espíritu inmundo. Lo mismo está diciendo Jesús. Lucas 8, verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Oiga, de su voluntad. Y le ataban con cadenas y grillos. Aquí viene lo que le digo, con cadenas y con cosas de fierro. Pero rompiendo las cadenas era enviado por este espíritu al desierto, a lugares secos. Dese cuenta a dónde lo llevaba este espíritu. Y le preguntó Jesús, 30, diciendo, dese cuenta en el 29, la expresión griega donde Jesús se expresa de que le mandaba que saliera del hombre, del endemoniado gadareno. Al principio usa la palabra al espíritu inmundo y al final dice, era llevado por el demonio al desierto. Es lo mismo. La palabra demonio viene del griego daimon, que quiere decir demonio, espíritu. Por eso no se debe engañar por vientos de doctrinas, por enseñanzas de hombres. Dice Pablo, por estratagemas que confunden y usted no sabe qué hacer. Usted dice, será otra cosa. Es lo mismo, es lo mismo. Escúcheme. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Escucha, a propósito, le voy a hablar de esto. En días pasados yo miraba en redes sociales cómo un profeta ministraba liberación en una iglesia. Y escucha esta palabra, me dio risa, pero no contestamos porque no hay que pelear. El evangelio no es para discutir ni para caer en polémica. Este profeta estaba ministrando liberación en una mujer que tenía espíritu de locura precisamente. El espíritu de locura la estaba atormentando. Y una persona comentó allá, eso no es bíblico. Ahí me llevó ese pasaje, escúcheme, eso no es bíblico, porque no se habla con los demonios, no se platica con ellos. Y me da la impresión que esa persona solo habla por lo que otro hombre le enseñó, y me da la impresión que no lee la escritura. Dice la palabra que la palabra de Dios es la espada de doble filo, la espada del espíritu. Escuche, esta mujer comentó en el video del profeta que estaba administrando liberación, decía, es que no sé, eso no es bíblico de que platiquen con los demonios. Bueno, ahorita se lo voy a demostrar que sí es bíblico. Y no es para presumir, no era para presumir, era para revelar y nosotros tengamos esta base hoy de cómo contraatacar, cómo vencer a las fuerzas del mal y cómo se llamaba el que atormentaba a este hombre que andaba desnudo, vivía en sepulcros y se lastimaba su cuerpo él mismo con piedras, atacaba a la gente, andaba por el desierto, esos llamados locos que le llamamos en lo natural. Escucha esta palabra, Lucas 8, capítulo 8, verso 30, escúcheme. Y le preguntó Jesús, hablaban o no tuvieron una charla, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, el hombre, el espíritu inmundo, Legión, mire la palabra, Legión. Cristo le preguntó al endemoniado gadareno en Lucas 8, capítulo 8, verso 30, ¿cómo te llamas? Están teniendo una comunicación. Esa persona decía, eso no es de Dios porque no se habla con los demonios, dice. La religión enseñaba a las personas para atarlas, escuche. Y si usted, mire, por eso la palabra dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. No la religión, hermano, no la doctrina, no la corriente del mundo, no lo que el hombre piensa. La Biblia no dice, lo que el hombre piensa te hará libre. La religión te hará libre. Dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y aquí la verdad
es que esa hermanita que estaba comentando en el video del profeta que ministraba liberación estaba errada, está totalmente equivocada, porque ella dice que no se habla con los demonios, solo se les expulsa. No sé quién le haya enseñado, no sé quién sea su ayo o su maestro, pero aquí a mí me enseña la escritura que Cristo le preguntó al endemoniado. Escuche cómo le preguntó. Verso 30 de Lucas 8. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. ¿Por qué Legión? Porque somos muchos. Gracias porque me has enseñado. Porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿A dónde los tenemos que mandar? Al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso tenemos que decirle las palabras. Aclaro, no son palabras mágicas, son palabras de autoridad que salen de una voz que entiende que es la autoridad, que conoce la palabra, que tiene una comunicación con el Espíritu Santo y le ordena, te ato en el nombre de Cristo Jesús, sal de este cuerpo y vete al abismo, porque en el abismo ellos son castigados, porque cuando están dentro del cuerpo ellos castigan al ser humano, mire esta palabra, castigan al ser humano con enfermedad. Por eso es que la persona ve que no tiene paz. Hay gente que la atormenta espíritu de locura, espíritu de suicidio, espíritu de tormento, espíritu de esquizofrenia. Eso que le llamamos esquizofrenia es locura. La persona no está en paz, no se halla, todo le molesta, la cabeza le da vueltas, puro pensar en cosas malas. Hay que ministrarle liberación sobre el espíritu de locura, la esquizofrenia, porque hay un demonio que está atormentando la vida de esa persona, pero le abrió puertas. Quizá una práctica sexual, quizá la persona está mirando pornografía, quizá la persona está practicando sexo con animales, está masturbándose, está haciendo cosas malas y por eso está siendo atormentada. Recuerde que, mire esta palabra base, el Proverbio 26:3 dice que no hay nada que venga si no es provocado. Oiga esa palabra. No hay nada. Si la persona le dice, yo no he hecho nada, yo no sé nada, nada más me llegó, te está mintiendo, porque acuérdate que el enemigo agarra la voluntad. Esto de lo que estamos hablando en el principio de la liberación. Los demonios engañan y engañan a la persona para que no sea libre, para mantenerla atada, para destruirla y matarla y llevarla al abismo donde a ellos tenemos que lanzarlos en el nombre de Cristo Jesús. No tengo nada, es que me pasó. Le voy a platicar este testimonio rápido, ya lo he hablado con la iglesia y se lo voy a platicar a usted, hablando del carácter de ellos, porque para ministrar la liberación, el principio, usted va a entender con qué pelea, cómo entra y que no entra nada más de la nada. Entra porque algo se abrió, para que alguien entre en la lógica, en lo natural, a una casa, hay que abrirle la puerta. Y Proverbios 26:3 dice, la maldición no llega si no es invitada, si alguien no la provocó. Escuche esta palabra. Por eso tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos revele qué está pasando, quién lo llevó y esas fuerzas del mal salgan, porque donde hay luz, nosotros somos luz, dice el apóstol Juan, las tinieblas como acá donde estoy en este lugar iluminado no prevalecen porque hay luz, hay una luz y la luz que está sobre nosotros es la luz de Jesucristo. Mire este testimonio. Dice una pastora que conocida en redes sociales que llegó un hombre a su iglesia a pedirle oración, que orara por él porque tenía un problema. Este hombre dice que según él intercediendo, la quijada se le hizo de lado, se le enchuecó la quijada intercediendo y lo primero que piensa el religioso es me atacó el diablo, me atacó el diablo. Sí ataca, pero nosotros a veces desafortunadamente le hemos dado derecho legal para que nos destruya. Le recuerdo ese principio, el ataque no llega si nosotros no le abrimos la puerta. Si nosotros le abrimos la puerta, el ataque va a llegar tarde o temprano. Por eso tenemos que declarar en el nombre de Jesús, yo cierro toda puerta que le abría el enemigo en mi ignorancia, con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos, cuando tenía deseos de venganza, cuando maldije, cuando practiqué brujería, cuando adoraba a ídolos como muerte, cuando yo pensé que era nada más algo como que sin sentido, pero eran puertas espirituales que estaban abiertas, que me produjeron destrucción en mis hijos, en mi familia, en el matrimonio, en la finanza, en lo natural. Todo eso tenemos que orar y declarar en el nombre de Cristo Jesús, que esas puertas se cierran por el poder de la sangre del Cordero y no se abren jamás para que nos destruyan. Escuche esta palabra. Y este hombre llega
con la pastora y le dice, ore por mí porque me atacó el diablo y tengo la quijada chueca. Pero la pastora, como está en el Espíritu y el Espíritu Santo está en el control y todo lo sabe y lo conoce, la pastora dice que empieza a orar y rápido el Espíritu Santo le mostró cómo este hombre, escuche esto fuerte, hermano, fuerte, por eso tenemos que arrepentirnos. Escuche, en lo que ora la pastora, el hombre con la quijada chueca, deformada, porque según él, que porque estaba intercediendo el diablo lo atacó, que porque él llegó a justificarse, que porque él era intercesor, que porque él estaba intercediendo, que por eso el diablo lo atacó. Escúcheme, el diablo no es más fuerte que Dios, él no es más poderoso que Dios. Dios está por encima de las criaturas. Y aclaro, él no creó al diablo, él creó a un ángel que decidió corromperse en su corazón voluntariamente. Él no creó hombres malos, como la gente dice, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Él no creó la maldad es ausencia de Dios en nuestro corazón como seres humanos, porque nos apartamos de él. Escuche, y este hombre, está poderoso este testimonio, hermano, este hombre con la quijada chueca, que según lo atacó el diablo porque estaba intercediendo, orando, el Espíritu Santo le mostró a la pastora una imagen y en la imagen el hombre estaba teniendo relaciones sexuales prohibidas. Lo puedo decir por redes sociales, lo voy a decir, no, espero no lastimar el pudor de nadie, pero tengo que decirle la verdad para que seamos libres. Este hombre, la pastora ve la imagen en la oración, el Espíritu Santo le revela, le muestra al hombre estando desnudo, teniendo relaciones sexuales prohibidas, es decir, de una forma no correcta como Dios manda, sino de una forma o como una relación homosexual, pues. Y la mujer dice, ¿sabes qué? No voy a orar por ti porque aquí, aunque tú me vengas a decir que te atacaron sin querer queriendo, te atacaron sin motivo aparente, aquí hay algo. Y el hombre dice que empezó a pedir perdón, a arrepentirse, a como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos. Y en el momento que el hombre se iba poniendo a cuentas con Dios, en ese momento la pastora testifica que la quijada de él iba regresando a su lugar. Porque escúcheme, la Escritura no es mentira, la Escritura es verdad, es la palabra de Dios. Y si dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, es porque así es, hermano, no es invención nuestra. Pero vamos a avanzar, escucha, hablando del carácter de la liberación, para que entendamos cómo es el proceso de la liberación y la restauración. Si no hay algo que le puede estar haciendo la guerra a usted y usted no lo entiende, y usted no se siente en paz, y usted va al templo, va a la iglesia y dice, es que ya fui a varios lugares, pero no encuentro la paz, es porque hay algo más profundo que la religión que se llama guerra espiritual. Escuche esto. 31. Y le rogaban a Jesús que no los mandase al abismo. Mira dónde ellos tienen miedo. Mira el carácter de ellos. Ellos tienen miedo. Ellos tienen, pastor, los demonios, los espíritus inmundos de los que estamos hablando, hermano. Los que atormentan al hombre. Los que le hacen la guerra a la humanidad hasta que venga Cristo y los lance al infierno eterno, a él y a su amo, que es Satanás, y a los que le han obedecido a él, diciendo que Cristo ya murió por nosotros, pero la decisión es de nosotros. Por eso dice la Escritura, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, escoge la vida y no la muerte. Escoge la vida, nos dice Dios. ¿A dónde tienen miedo de ir ellos? Al abismo. Repito, el 31 dice, y le rogaban, ¿quiénes? En la legión le rogaba a Cristo Jesús que no los mandase a ir al abismo. Había allí, dice, un hato de muchos cerdos, un hato de bastantes, que pasían en el monte, o sea, estaban comiendo monte los cerdos. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Escuche cómo en esa plática que sí hablaron, sí tuvieron una comunicación. Ellos le pidieron permiso. La legión de los 4,000 o 6,000 demonios le pidieron permiso a Cristo para, mire, 32. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, o sea, comían monte, estaban ahí pastoreando. Y le rogaron a Jesús, no, le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y Cristo les dio permiso, les dijo, está bien, vayan. Y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Hasta aquí, escúchenme, hasta aquí, mire esta palabra. ¿Se da cuenta cómo salieron del hombre y se metieron en los cerdos? Y los cerdos los llevaron a un despeñadero y cayeron al agua y se ahogaron en el río, se ahogaron en el mar. Mire, el propósito de ellos es matar.
Ahora quiero que analicemos esta parte interesante. Estando dentro del hombre, lo enloquecieron, lo torturaban, lo hacían andar por el desierto, desnudo, lastimándose el cuerpo, lejos de su familia, sufriendo. Miren cómo entraron en esos cerdos, eran como 49 cerdos aproximadamente, un hato de cerdos, 49 puerquitos. Entraron y no aguantaron lo que este hombre llevaba tiempo resistiendo, tiempo con esa legión dentro de su cuerpo, sufriendo. Dese cuenta que esto no era algo sencillo, hermano, de hablar. Esa legión estaba dentro del endemoniado gadareno y eran como 4,000 a 6,000 espíritus inmundos que estaban atormentando los días y noches y nadie lo podía controlar hasta que Cristo llegó, al Dios que nosotros servimos. Gloria a Dios, Cristo llegó con su poder sobrenatural, aquel que dijo: yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Llegó la luz del mundo, que dice la Escritura, y ese hombre se fue, a esa legión se arrodillaron delante de él, le pidieron permiso, le pidieron que los dejara irse y los expulsó de ese hombre. Y dice la Escritura que ese hombre a partir de ese momento quedó sano en su cabal juicio, ya no estaba loco, ya no era un endemoniado y dice que quería seguir a Jesús. Cuando a usted le liberen, siga a Jesús. Quería seguir a Jesús. Y Cristo le dijo: ve y habla de lo que Dios ha hecho este día contigo. Por eso cuando usted le liberen, cuando usted pase por un proceso de restauración y liberación, no se quede callado. Dios no le libera, yo se lo digo, iglesia, Dios no le libera por su cara bonita. Dios no le libera para que usted siga perdiendo el tiempo. Dios no le libera para que usted ande de la playita. Dios no le libera para que usted ande de compras de shopping. Dios le libera, como Cristo dijo acá: ve, le digo al ex, vamos a llamarle ex endemoniado gadareno: ve y cuéntale a toda la gente lo que Dios hizo en este día contigo. ¿Se da cuenta cómo este principio de la liberación no solamente ser libre, sino hay que testificar de lo que Dios ha hecho? ¿Sabe, hermano? A mí antes me torturaban los malos pensamientos. Yo no estaba en paz. Cualquier cosa yo creía que todo el mundo le caía yo mal. Cualquier cosa yo creía que la gente me odiaba. Cualquier cosa yo me sentía mal. Cualquier cosa yo me sentía ofendido. Cualquier cosa me hacía sentirme triste. Pero era eso que estaba operando en mi mente, que con la palabra, que con la oración, que con la cercanía de Dios, que con el congregarme, que con el escuchar el mensaje, que con los pastores oran, interceden, todo eso me ha bendecido mucho. Todo eso me ha bendecido mucho. Escuche esa palabra. Todo eso me ha bendecido mucho. Me ha súper bendecido. ¿Escuchó eso? Cuando uno es liberado, el principio de la liberación es, número 1, saber quién nos está haciendo la guerra, cómo nos hace la guerra, a qué vino. El pasaje escúcheme, de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, se lo voy a citar textualmente y pausado. Dice el ladrón, dice Cristo hablando del enemigo, de Satanás, del diablo, el opositor. Dice: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Escuchó? 3 cosas. No crea. Aquí no hay un doble de que yo no me meto con él, él no se mete conmigo. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Robar, hurtar y destruir. Dese cuenta. Gracias por esta palabra, pastor, porque yo creí que nada más era de irme a sentar una banca a la iglesia. Creí que era nada más de ir a calentar un lugar. Creí que como me enseñaban que solamente era de ir a cantar coritos. Creí que solamente era dejar mi ofrenda, mi diezmo. Sí, hay que hacer eso, pero es una cosa necesaria sin dejar de hacer lo que le estoy diciendo, que es testificar de lo que Cristo ha hecho con usted. Cristo le dijo, mire, le voy a dar la cita. En el 39, Cristo le dijo, Lucas 8:39, Cristo le dijo al endemoniado gadareno: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y le voy a decir algo, su vida pasada no es para que le torture a usted, su vida pasada es para que sirva de testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. No es que siga viviendo y haciendo lo mismo. Dice que este hombre iba predicando y hablando de lo que Dios había hecho con él. Su vida va a ser un testimonio. Nuestra vida va a ser y debe de ser un testimonio. Debe de ser un testimonio, escúchelo. Mire esta palabra. Debe de ser un testimonio. ¿Y por qué, pastor? Porque la gente va a decir, mira, le aseguro que cuando ese hombre empezó en Gadara,
Por eso se llamaba el endemoniado gadareno. El lugar era Gadara. Cuando ese hombre empezó a hablar y la gente lo veía, oye, ese no era el loco, ese no era el endemoniado, ese no era el que vivía en el panteón, ese no era el que vivía en el sepulcro, ese no era el que estaba día y noche, dice la Escritura, dando voces, gritaba, hermano, ay, ay, los famosos locos que le llamamos nosotros. ¿Cuántas legiones tienen esas personas? ¿Cuántas ataduras? ¿Cuántas cosas han entrado? No sabemos, han provocado. Tal vez un día fueron servidores de Dios, pero se alejaron y el enemigo los atacó duramente para atarlos. Porque él, repito, vino a robar, matar y destruir. Escuche este live, voy a ir cerrando, pero quiero decirle esto. Principio de liberación. Conocer las armas del enemigo, cómo él opera, qué es lo que él confía para destruirnos, cómo en el nombre de Jesús se sujetan, cómo ellos tienen miedo de ser lanzados al abismo, cómo ellos... Escúchenme, como ellos, denme un segundito. Estamos de regreso, escuche esto para ir cerrando, estamos de regreso, miren. Cómo ellos tienen miedo de ir al abismo. Ellos tienen miedo de ir al abismo. Ellos le dijeron a Cristo Jesús, no nos lances al abismo. Ellos tenían miedo de ser lanzados y expulsados al abismo. Ellos no les gusta estar en ese lugar porque en ese lugar los atormentan. Y ese lugar donde a ellos no les gusta estar es el lugar donde ellos quieren llevar al ser humano. Entiéndalo, iglesia, esto no es religiosidad como dicen muchos. Esto no es fanatismo, esto es la verdad. ¿Por qué cree usted que hay gente que reniega, que ataca a los hombres de Dios? Porque están muy influenciados por espíritus malignos o demonios también, espíritus inmundos, que los incitan a hacer esto, que los incitan a atacar la obra de Dios, pero sabiendo que Dios los va a azotar. La misión de ellos es llevar a la gente, al abismo. La misión de ellos es llevar a las personas al abismo. Es llevarle a ese lugar donde a ellos los atormentan para que ahora ellos los atormenten. Ahora escúcheme, voy cerrando. No es lo mismo liberación, aunque terminen con acento, que restauración. Hay gente, mire esta palabra. Hoy se llama, este live, le pusimos principio de proceso de la liberación y la restauración. Hay gente que recibe su liberación, pero siente que su vida no cambia. Siguen las malas palabras, las malas actitudes, sigue peleando, sigue sintiendo lo que antes sentía. Y dígale usted, una cosa es la liberación, otra cosa es la restauración. Recuerde que la Escritura dice, cuando Jesús habló y dijo, ¿cómo dice el espíritu inmundo? Volveré a mi casa. Y dice que la encuentra adornada, barrida y limpia. Así es la restauración y el proceso. Por eso le decimos a la gente, no solamente es liberación, es también restauración. Porque si hay una herida, mire, les decíamos, hay un espíritu príncipe de demonios en el abismo que se llama, escúcheme, se llama el príncipe de las moscas. Este principado maneja todo lo que es la falta de perdón, las heridas. Y cuando ven ellos que hay heridas, aunque usted, escúcheme, reciba su liberación, no tarda en ese espíritu, reconoce la herida, huele, como le decimos, como los animales, huele, siente, percibe y dice, aquí hay miedo, aquí hay pecado. Y ellos se alimentan de eso y regresan al cuerpo, regresan a la persona. Por eso es que nosotros le decimos, una cosa es liberación y otra cosa muy diferente es restauración. Inmediatamente que usted reciba su liberación, ahí le va, yo le voy a cobrar, como les decimos. Usted tiene que congregarse. Busque un lugar donde se adore a Dios. Busque una cobertura espiritual. Mire la palabra que se ha confundido. No una cobertura solo de hombre, una cobertura espiritual donde se ora, se adora, se ayuna, se clama, se intercede, se busca la presencia de Dios y en ese lugar el enemigo no le puede destruir. Dese cuenta de una característica del endemoniado gadareno. Esa legión que se componía de 4,000 a 6,000 demonios, lo traían en el desierto. Dese cuenta, lo tenían alejado de la sociedad, lo tenían excluido de una vida normal, lo tenían atado. Esos 4,000 o 6,000 demonios que eran una legión,
que Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijeron, Legión me llamo, porque eran muchos. Lo traían exiliado de la sociedad. El enemigo busca sacar a la gente de la iglesia para que la gente pierda su cobertura espiritual. Un lugar donde se clama, donde el enemigo es exhibido, donde las fuerzas del mal no pueden proceder. ¿Se da cuenta las personas? Yo conozco muchos testimonios y oramos por esas familias. Oramos por esas personas aún, porque esa es la guerra. En parte de la guerra, una de las armas que nosotros tenemos a nuestro favor es la oración. Hoy yo le decía a un hombre que ministraba por teléfono, para que tú pelees y ganes, tienes que saber que estás en una guerra donde hay dos reinos, reino de las tinieblas, reino de la luz. Nosotros pertenecemos al reino de la luz y hay un reino de las tinieblas que es la gente que te va a atacar, la que resiste las cosas de Dios, la que no cree en Dios, la que todo lo razona, la que cuestiona, será de Dios, pero hace cosas malas y se jacta de decir será de Dios. No, yo le decía, mira, ¿qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Escucha esta palabra, hermano. Y le digo, ¿qué dice el Salmo 14? ¿Que quién lo dice? El necio. O sea que cuando nosotros decimos que no hay Dios, no necesitas que yo te lo diga. La misma escritura lo dice. Necio. Nos está diciendo necio. Porque dice ahí, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces cuando tú reniegas, cuando tú resistes, cuando tú atacas lo de Dios, automáticamente la escritura te está llamando necio, o nos estaba llamando necio en otros tiempos. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero detrás de todo eso, le repito, tiene que haber un proceso de restauración. Busque una iglesia, congréguese, adore, inicie tiempos de ayuno, procesos de ayuno graduales, empiece a buscar el rostro de Dios, pida perdón por los pecados. Repito, la quijada de ese hombre regresó a su lugar cuando reconoció su pecado, cuando pidió perdón a Dios, porque dice la escritura, si confesamos nuestros pecados, él hablando del Padre, hablando de Jesucristo, él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos pecado, dice, lo hacemos a él mentirosos y la verdad no está en nosotros. Aquí no hay mentira de que usted, es que me llegó, pastor, sin querer queriendo. A ver qué puerta abriste. Ay, pastor, es que estoy viendo pornografía, pastor. Pastor, es que voy a la iglesia, pero me echo mi cervecita y aparte tengo mi querida. ¿Cómo? Espérame. No entró nada más por arte de magia. Entró porque el Proverbio 26 dice 3, que no hay maldición y no hay ataque que no venga sin previa invitación, sin que no lo hayamos provocado. Por eso le repito, está muy claro lo que le enseñaba acá hoy, lo que le estoy enseñando. Liberación, carácter de los espíritus inmundos, que los espíritus inmundos es lo mismo que los demonios. Léalo si usted no me cree. Reina Valera 1960, Lucas 8. Lucas capítulo 8, analícelo, escudriñelo para que no va a decir, pastor, es que a mí me enseñaron. Escuche, no es lo que nos hayan enseñado, es lo que la escritura, como dijo Cristo, escrito está, hermano, escrito está. Aquí no es que yo diga, yo pastor, es que a mí mi pastor, el que me indujo, el que me predicó, me dijo que todos somos hijos de Dios. Decía un evangelista ayer y yo se lo he enseñado a usted igual. No se engañe. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios porque nos creó a su imagen y semejanza. Y dice la escritura, mas a todos los que creyeron, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, que se traduce en el griego como poder de ser hechos hijos de Dios. Así que si lo aceptamos en nuestro corazón y vivimos una vida con Cristo, como dijo Cristo, sí, esta palabra está fuerte y no es fácil de discernir, no es fácil de aceptar, porque la Biblia habla de moral, la Biblia habla de normas, habla de ley, habla de principios divinos para que seamos bendecidos. Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran al Padre. Se da cuenta que una cosa es permanecer en Él y que las palabras también de Él, que Él dice la palabra estén en nosotros, es algo muy diferente, parecido pero diferente. Entonces le digo, hermano, escucha esta palabra, el carácter de ellos siempre van a tratar de llevar a la persona al abismo. ¿Dónde, pastor? Es lo mismo espíritu inmundo que demonio. Lucas capítulo 8, verso 29. Jesús hablando en el griego, porque Jesús le mandaba al espíritu que saliera del endemoniado gadareno. Y en el mismo verso al final dice, y este demonio lo llevaba al desierto, a lugares desérticos. Así tratan. Por eso cuando ve una persona que pastor,
Y pastor, y fíjense que, mire, ay Dios, esta palabra que el enemigo ya no es nueva para nosotros. Y creo que para usted tampoco. Yo aquí oro en mi casa. Yo estoy bien. Mentira. El diablo, por eso se le llama engañador. Porque engaña al mundo, dice la Escritura. Pero nosotros estamos, recuerden que la palabra dice, estamos en el mundo, mas no somos de este mundo, ¿eh? Recuerda la palabra. Pero si pastor, yo estoy en el mundo, la palabra es clara, dice textualmente, Pablo dice, estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo, no peleamos con las armas de este mundo, no militamos como milita este mundo, atacando a lo de Dios, más bien atacando a lo del enemigo, atacando al reino de las tinieblas, enseñándole a la gente cómo es la liberación, cómo es el carácter de ellos, que cuando ellos los lanzan al abismo, como le dijeron a Cristo, no los lances al abismo, porque en el abismo ellos son atormentados y ahí es donde tratan de llevar a mucha humanidad y desafortunadamente seguimos orando. Digo desafortunadamente no porque estemos perdiendo. La Escritura dice vamos a la guerra, pero no nos desanimamos por lo que veamos. Seguimos orando, atando principados. La gente en la calle dice, ay, voy a adorar a la niña, voy a adorar a la muerte. Atamos a ese principado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora por el poder de la palabra en las calles. Escúchenme, oiga, están provocando muerte, desgracia, tragedia. Yo le digo a la gente, ¿será posible que no se dan cuenta? Perdóneme, la intención no es ofender a nadie, su fe, su credo. Pero quiero decirle, si se llama muerte, por favor, por misericordia de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios, no te va a dar vida, hermano. Te ofrece un poder limitado, perjuicioso, un poder distorsionado. Te ofrece poder, y poder es lo que el enemigo le ofreció a los ángeles para que le siguieran y fueran expulsados. Yo le dije un día a la gente, le enseñaba, ¿qué crees tú que Satanás le ofreció a la tercera parte de los ángeles en el cielo para que ellos lo siguieran y decidieran rebelarse contra Elohim, contra el Dios, contra nuestro Dios, el Dios de dioses? ¿Qué crees que le ofreció? Fácil, les ofreció poder. Les digo, vénganse conmigo, vamos a hacer nuestro propio clan. ¿Te suena conocida esa frase? Vamos a hacer nuestro propio grupo. Todo eso cuando empieza a operar es parte del enemigo operando en el corazón de una persona. ¿Qué le ofreció en el cielo a la tercera parte de los ángeles que lo siguieron? Que hoy son de los que te estoy yo hablando. Son los llamados espíritus inmundos o demonios que están en la tierra atormentando a la humanidad. Pero hay un límite. El límite nosotros lo ponemos. Repito, la desobediencia les da entrada. Adán y Eva fueron azotados, expulsados, y su hijo Caín mató a Abel porque ellos abrieron la puerta con la desobediencia. Recuerde, la desobediencia les da puerta a entrada. La desobediencia le da lugar a que destruyan y atormenten las almas. Que la persona ande como que no se halla, que la persona no esté en paz. Cuando usted mire falta de paz, póngase a orar y pregúntale al Espíritu Santo, ¿por qué me está pasando esto? Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a llevar a la persona y le va a guiar para que usted reciba su su liberación, su sanidad y su restauración, porque Dios no le restaura solamente para que usted ande en el mundo haciendo lo que antes hacía. Recuerde, ya soy libre, ahora ¿qué sigue? Sigue la restauración. Ya estoy restaurado, ahora ¿qué sigue? Lo que Cristo le dijo al ex endemoniado gadareno: ve y cuéntale a la gente lo que en este día Dios ha hecho por ti. En pocas palabras, Cristo está diciendo, cuéntale a la gente lo que yo, Jesucristo, hice por ti. Cuéntaselo, hermano, no tengas pena. Dile, yo era. Por eso le decía en el live pasado, por eso existen los ex, la ex prostituta, el ex satanista, el ex mormón, el ex religioso. No voy a decir más para no ofender a nadie, hablando de secta, el ex perseguidor, el ex homosexual, la ex lesbiana. Por eso existen los ex, porque están testificando. Cristo le dijo, le dijo al endemoniado gadareno, dice la Escritura, el endemoniado quería estar con él porque vio lo que había sucedido. Y Cristo le dijo, no, yo no te necesito conmigo, ve a predicar el evangelio. Ahora ve y cuenta a la gente este día lo que Dios ha hecho por ti. Dice la Escritura que este hombre salió. Se lo voy a leer para ir cerrando. Escuchen, para que no vaya a decir, pastor, ¿usted dónde leyó eso? Mi Biblia no lo dice. Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. Escuche esto. Lucas 8, 39. Lucas 8, verso 39. Escuche cómo le dice Cristo después de que el hombre está en su cabal juicio y la gente se asombraba. A otra cosa le van a atacar porque van a decir, ese es el diablo, eso no es de Dios.
Lo que le dijeron a Cristo: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Porque el religioso no se va a unir, le va a atacar. Porque el diablo manipula. ¿Por qué cree que él usa la religión? ¿Por qué cree que la religión existe? Porque la religión es una contra de la verdad de Dios, para atacar a los hijos de Dios, para atacar la obra. Mire cómo le dice. Mire cómo le dice Cristo al hombre cabal, que ya estaba sentado en su sano juicio, escuchando el mensaje de salvación de la propia boca de Jesús de Nazaret. Cristo le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. Mire qué hizo el hombre. No dice que se fue o de parranda. Quién sabe de dónde venía él, cuál era su raíz, si era profeta, si había sido un hombre de Dios, si había sido un creyente, un fariseo, un religioso del tiempo de Cristo. No lo dice la Escritura, si era un cobrador de impuestos. La cosa es que él estaba con una legión dentro de su cuerpo, atormentándolo. Y dice: y él se fue publicando por toda la ciudad. Estamos en Lucas 8:30, capítulo 8, verso 39. Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Escuchó, hermano? Proceso de la liberación y la restauración. Usted tiene que saber que tiene un enemigo en común. Que si usted no lo enfrenta en el nombre de Jesús, que si usted no lo desarma, que si usted no clama, que si usted no pide por su casa, él no se va a tentar ni un instante para destruir a sus hijos. Él no se va a tentar un solo instante para tener misericordia, porque en él no hay misericordia. Porque el único que dice la Escritura que es grande en misericordia y lento para la ira es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas. El enemigo no es misericordioso. Él está buscando robar, matar y destruir, repito, y a eso vino a la tierra, con alcoholismo, con vicio, con drogas. Cierro con este live: restauración. Escúchenme, escuchen esta palabra. Está interesante. Le voy a dejar esta rema para que usted sea edificado. Vamos cerrando este programa. Y bendigo su vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la gente que va a mirar la transmisión de YouTube o Facebook Live posteriormente a que se suba al canal, denles un me gusta, compártanlo. Tal vez alguien reciba esta palabra. Tal vez alguien sea edificado. Quizá usted dice: yo no lo necesito porque yo ya lo sé. Yo no lo necesito porque yo ya lo viví. Pero alguien más puede necesitar esta palabra y decir: ahora entiendo por qué estoy atormentado. Porque quien me atormenta es un demonio que tiene miedo de ser atormentado. Si es expulsado de mi vida, lo mandan al abismo. Y si no lo mandan, a mí me va a llevar al abismo. Porque esa es la función de ellos: destruir a la humanidad antes de que Cristo venga a lo más posible. Escuche, yo le digo esto: es fácil detectar cuando nosotros tenemos hambre. ¿Por qué? Porque nuestro estómago nos lo anuncia, nos habla. El estómago le dice, le hace sentir que usted tiene hambre. ¿Y cómo es posible que nosotros podemos vivir tanto tiempo sin alimentar el espíritu? ¿Cómo se alimenta? Con la oración, con el ayuno, con la palabra, escuchando enseñanzas, escuchando alabanza, viendo películas cristianas que edifican su espíritu, congregándonos. Como dice la Escritura, no dejaba de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dese cuenta, ese carácter de ese demonio le mantiene alejado de la gente, exiliado por los desiertos, sufriendo, agonizando, padeciendo, enfermo, atado, y todo eso quieren ellos. ¿Cómo es posible que podemos pasar tanto tiempo, incluso puede ser toda una vida, sin alimentar el Espíritu de Dios, el Espíritu que está en nosotros? Escuchen esta palabra. Cómo mi espíritu me anuncia, así como mi estómago me recuerda que mi cuerpo físico, mi carne tiene hambre. Cómo mi espíritu me lo anuncia, porque usted empieza a sentir una sensación de vacío. Escuche esta palabra y bendigo el nombre de Jesús en esta hora. Bendigo el estado de Campeche. Escuche esta palabra. El espíritu me anuncia que tiene hambre cuando hay un vacío. Por eso que el diablo le dice: llénalo de sexo, llénalo de alcohol, llénalo de droga, llénalo de mentira, llénalo de adulterio. Porque hay un vacío que el hombre no ha detectado, que lo produce tu espíritu cuando tiene hambre. Y como el diablo es astuto, dice: como ellos no leen la palabra, como no se congregan, como no buscan de Dios, yo les voy a tratar de poner cosas para que ellos lo llenen con cosas. Y cosas no pueden llenar su espíritu. Lo que llena su espíritu es el Espíritu de Dios, su presencia, el Rúa, el aliento de vida, el aliento que Él sopló en nuestra nariz. Por eso cuando escucha esta palabra, cuando usted siente un vacío,
usted ministra, usted ora y siente un vacío, no es que Dios se haya ido, hermano. Escuche esta palabra, por favor, escúchela y ponga, se la siembra en su corazón. Esto quiere decir que, como dice la Escritura, un vacío llama a otro vacío, una onda llama a otra onda. Por eso le decía que todo lo que está vacío va a ser lleno. Todo lo que está vacío va a tener una tendencia de ser llenado. Si no se llena de Dios, se va a llenar de algo más. Si no se llena de Dios, por eso los espíritus atormentan, están atormentando. Escucha esta palabra. Todo lo que está vacío se llena. Se llena. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo sé cuando mi espíritu tiene hambre? Así como sé cuando mi cuerpo tiene hambre. Mi cuerpo tiene hambre. Mire esta palabra, escuche esta palabra, iglesia. Vamos cerrando este en vivo, escuche. ¿Cómo sé que mi espíritu tiene hambre? Mire, así como mi cuerpo tiene hambre. ¿Cuántos días puede pasar si come usted? No come, se muere. En lo espiritual, por eso hay mucha gente muerta espiritualmente porque no alimentan su espíritu. Por eso no sienten a Dios, por eso la carne está en el control. Oiga, el cuerpo, el estómago le recuerda o le habla que tiene que saciarlo, que tiene que alimentarlo. Entonces vamos a decir que en este principio o proceso de liberación y restauración, para que usted sepa cómo pelear esta batalla, esta guerra espiritual que está afuera, en el trabajo, en la calle, con la familia, donde anda, en el carro, en el autobús, en el metro, en el avión, donde sea, hay una guerra, siempre va a haber una guerra, no lo ignore. Cúbrase con la sangre de Cristo, active ángeles, es bíblico, hermano. La religión dice, aquí hay otro ataque de la religión. Eso no es bíblico, va, hermano, lea Hebreos capítulo 1. Dice la Escritura, los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de ser salvos. Es decir, usted clame. Deje que el religioso diga que los ángeles no existen, que tanto pide ángeles, porque los demonios tienen miedo. Cuando usted se para en un lugar, ellos ven al ángel que está con usted, al ángel de Jehová con la espada, y por eso le huyen, por eso tienen miedo, por eso le atacan, para que usted no sea efectivo y usted no lo discierne muchas veces. Ok, cerramos. Pastor, se quedó con lo de que mi vientre me recuerda que mi cuerpo tiene que ser alimentado. Ok, mi estómago es el vientre de mi cuerpo. Así como el alma es la placenta del espíritu. Escucha esa palabra. Su alma le va a hacer sentir vacío para que usted se llene de Dios. Pero como el diablo es astuto, dice, no se congregan, no lo saben, no lee la escritura. Nadie se lo dice, por eso yo se lo digo esta noche. Y la gente dice, hay que llenarlo con una promo. Hay que llenarlo con comida. Por eso existe la glotonería igual. Hay que llenarlo con sexo. Hay que llenarlo con alcohol. Hay que llenarlo con droga. Yo sé que al enemigo no le gusta, pero se lo tengo que decir. Escuche esta palabra. Por eso cuando usted sienta ese vacío, no es que usted lo tiene que llenar con cosas, con personas. Lo tiene que llenar con el Espíritu de Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Recuerde, el alma es la placenta de nuestro espíritu. Cuando su espíritu tiene hambre, escuche la palabra, usted va a empezar a experimentar un vacío. Y eso le está diciendo, hey, dale de comer porque si no va a morir. Dale de comer porque si no va a estar ahí, va a estar desnutrido. Ese espíritu va a estar esquelético, no va a tener calorías, no va a tener proteínas y por ende no va a poder pelear. En una guerra espiritual no va a poder pelear, no va a poder. Por eso Jesús lo alimentaba cuando anduvo en la tierra. Por eso el gadareno, tan pronto Jesús puso un pie en la tierra en Gadara, fue corriendo y se le arrodilló y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios viviente, Jesús Nazareno, porque Jesús estaba con un espíritu fuerte, porque había pasado por un desierto. Iglesia, les bendecimos. Les bendecimos esta noche en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo domingo o lunes con otro live. Ayer no pudimos grabar porque nos invitaron a una campaña evangelística aquí en la colonia y fuimos a ese llamado a recibir de parte de Dios y a hacer bendición y a bendecir también. Así que el domingo o el lunes nos estaremos viendo con el próximo live con una palabra fresca de parte de Dios. Pídale mientras tanto al Espíritu Santo que nos dé palabras de sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé discernimiento. Pídale al Espíritu Santo que cuando abramos la boca puedan ser edificados, puedan ser restaurados, puedan ser levantados. Y yo les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Les recordamos, somos el Rey Jesús Campeche, somos una iglesia, escuche,
que tenemos que prepararnos para lo que Cristo dijo, la iglesia pura y sin manchas, restaurando cautivos. Vamos con las armas de Dios, con la armadura del Espíritu, a robarle esas almas al enemigo, que él, dicho sea de paso, no se las estamos robando, estamos tomando lo que nos pertenece, esas almas que él se está robando por suicidio, por muerte, violencia, por accidentes, que no han conocido a Cristo. Hable de su fe se multiplica cuando usted la habla, su fe se multiplica cuando usted le habla a alguien más de Cristo. Les bendecimos y les cubrimos con la poderosa sangre de Cristo Jesús y oramos esta noche para declarar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos aquellos que bendicen mi vida, a todos aquellos, dígale, que me maldicen, es bíblico, bendice a los que te bendicen y bendice a los que te maldicen incluso. Dígale, Padre, y declaramos que los cielos se abren a mi favor, que las palabras que yo digo regresan con un fruto, no regresan vacías. Declare conmigo cielos abiertos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declare conmigo, legiones de ángeles están en mi casa, legiones de ángeles están peleando a favor nuestro, el cielo se está movilizando. Cristo dijo cuando Pedro le mochó la oreja al criado del sacerdote, guarda tu espada, porque al que espada mata, espada morirá o será muerto. Cristo le dijo, yo puedo orar a mi Padre y me mandaría legiones, y usted ya vio que una legión se compone de 6,000 ángeles. Sepa la iglesia, cuando usted pida legión de ángeles, usted pide una legión de ángeles, el Padre le va a mandar 6,000 ángeles. Para que sepa lo que usted está pidiendo. Una legión de ángeles son 6,000 ángeles. Una legión de demonios de 4,000 a 6,000, según sea el caso de las prácticas de la persona. Pero una legión de ángeles. Por eso cuando Jesús dijo, no, ¿tú crees que yo no puedo orar a mi Padre? Le dijo a Pedro, guarda tu espada y él me mandaría 12 legiones de ángeles. Está hablando de 72,000 ángeles que le iban a mandar para pelear por él. Por eso oramos y cerramos esta transmisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando la sangre del Cordero. Dígalo conmigo, hermano, sobre el estado de Campeche, declarando que se seca el espíritu de suicidio, declarando que se seca en el nombre de Jesús de Nazaret el espíritu de muerte, el espíritu de distracción, el espíritu de robo, el espíritu de ruina, de miseria, de escasez. Se seca en el nombre de Cristo Jesús el espíritu de religiosidad, el espíritu de doble ánimo. Declaramos que las almas se sueltan en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos libertad, diga conmigo, a los ciegos, vista a los ciegos, oído a los sordos. Declaramos que los ojos espirituales se abren en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declare conmigo, la muerte no tiene poder porque mi Cristo la venció en la cruz del Calvario. Recuerde que usted tiene que hablar la palabra, hermano. Salmo 32:3 dice, escuche, Salmo 32:3. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Por eso hable. No importa lo que esté pasando. Vamos cerrando. Declare conmigo. La miseria se va de mi casa en el nombre de Cristo Jesús. La echo fuera por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Escucha, hermano, los espíritus lo obedecen. Ellos escuchan y dicen, me ordenaron, tengo que obedecer. Voy para afuera, como cuando del endemoniado gadareno Cristo les dio permiso, los expulsó y se fueron. Declare conmigo, la muerte se va de mi casa, la escasez se va de mi casa, muerte física, muerte espiritual, escasez de alimentos, de agua, de salud, de paz, provisión. Declaramos la desatamos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Diga conmigo, el Padre tiene planes de vida y no de muerte, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Declare conmigo, Dios tiene planes de mí, para conmigo, para con mi generación. Es más, dígalo, para con mis hijos, para con mis nietos, para con mis bisnietos, para con mis tataranietos. Si Dios me llamó y me habló es porque Dios tiene un plan perfecto. Dígalo, hay un plan de salvación que habla la palabra y yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, declarando que la gracia de Dios está sobre mi vida. Diga conmigo, escrito está, dígalo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque escrito está, dígalo, hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dígalo, Campeche, y cuando habla de Campeche, habla de todos los municipios de Campeche. Cristo murió por ti. Aplicamos la sangre de Cristo Jesús sobre el estado, declarando atmósferas limpias de violencia, atmósferas limpias de miseria, atmósferas limpias de suicidio, atmósferas limpias de muerte espiritual, atmósferas limpias de abortos, de persecución a la iglesia, atmósferas limpias de ataduras. Toda atadura se quebranta, todo lo que no permite que la gente conozca de Cristo, que se congregue, que sus ojos se abran.
Diga conmigo para cerrar, atamos esos principados en el nombre de Cristo Jesús y declaramos hecha esta oración y nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Diga conmigo, los jóvenes se desatan, los jóvenes se desatan, los jóvenes reciben la palabra, la provisión de la sangre, los jóvenes vienen a Cristo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y todos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con un poderoso amén, que significa en el acuerdo, hermano, que así sea. Dígalo, que así sea en su casa. Crea, crea, crea y Dios lo hará, porque para el que cree todo es posible. Crea, crea. Crea, hermano. Nos despedimos esta noche, óigalo. Pero nos seguimos viendo. Estamos seguros que Dios va a hablar una palabra, porque Él siempre está haciendo cosas nuevas. Nos vemos los miércoles, 7 de la noche, en el live y en vivo, Colonia Tom Keller. Jueves, Ex Hacienda Calá. Si usted sabe que alguien necesita de Dios, avísenos, pásenos su número, pida oración. Hay que pedir oración, hay que empezar a practicar eso. No se quede callado, porque hay gente que va a ser conducida al abismo si nosotros no le hablamos de Cristo. Si nosotros no le hablamos de la salvación y de que hay un Dios verdadero. Si no le hablamos más algo profundo que la religión. Si no le hablamos la verdad de su salvación, de Cristo, la verdad para que sean libres. Viernes, intercesión, nos estamos viendo. Viernes, 7 de la noche, estamos orando por Campeche, porque las iglesias se levanten, porque todo se desate, porque la división que hay en la religiosidad, que se acabe eso, como dice la Escritura. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, nadie es de nadie, todos somos de Cristo, todos somos de Cristo. Aquí no hay ovejas dueñas de un hombre dueño de nada. Yo no soy dueño de ovejas, Cristo es el dueño de las ovejas, del rebaño. Él es el pastor de pastores. Usted tiene que creer que esa división se va a acabar. Se acaba la división en Campeche y la unidad vence a las fuerzas de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. El sábado a las 7 de la noche, repito, miércoles 7 de la noche en vivo y por Facebook Live. Jueves en Ex Hacienda Calá en vivo y por Facebook Live, intercesión. Viernes, acá nuevamente en Tom Keller, intercesión, Facebook Live y en vivo. Sábado, servicio, celebración en Tom Keller, servicio general a partir de las 7 de la noche. Y domingo 10:30 de la mañana, para empezar la semana bien bendecidos, que es el domingo, el primer día de la semana. Marcos capítulo 1, léalo. Si dice, pastor, ¿usted sacó que el domingo es el primer día de la semana? Evangelio de Marcos capítulo 1. El domingo por la mañana, muy temprano, las Marías fueron al sepulcro a llevar aromas, pero no encontraron el cuerpo. Domingo cerramos a las 10:30 de la mañana en Ex Hacienda Calá con celebración general. Si usted conoce a alguien, ore con nosotros. Pida por salvación, pida por sanidad, pida porque nuestra nación se restaure, porque Campeche se salve, porque más gente busque de Cristo. Oremos, intercedamos y le aseguro que Dios obrará. Porque donde hay oración, le bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, su servidor, Pastor Víctor Tejeda, de la ciudad de Campeche. Cristo para Campeche y Campeche para Cristo. Les saludamos y recuerde, donde hay oración, hay revelación. Y donde hay revelación, el enemigo no puede permanecer. Le bendigo y nos vemos en la próxima, hermano. Que sea así. Somos el Rey Jesús Campeche. Síganos, comparta, dele me gusta. Rey Jesús Campeche, Facebook y YouTube. Así nos puede encontrar. Compártalo con alguien. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hasta entonces.